Hola, buen día. Nuestro grupo está conformado por Luisa Cogollo, Kiara Navarro, Marlon Rueda, Angie Ríos, Pedro García y Samuel Zabaleta, y nosotros les venimos a presentar el tema de control. El contenido de la exposición está dividido en 4 pasos. El primero, ¿qué es control? El segundo, proceso de control. Tercero, cómo controlar. Y cuarto, finalmente, ¿qué controlar? Bueno, yo les voy a presentar la definición de control. Entonces, el control es un proceso regulatorio que establece estándares que permiten alcanzar las metas organizativas. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere con estos estándares? Estos estándares son como metas a corto plazo, por ejemplo, ya sea diariamente o semanalmente, que van a permitir verificar si se alcanzará la meta o el objetivo planteado primeramente. ¿Cómo se permite verificar? Pues con unas evaluaciones que se hacen cada cierto tiempo, y por medio de estas evaluaciones se ve si este estándar está cumpliendo para alcanzar la meta, o habrá que hacerle como una reestructuración que realmente sí permita tener un estándar que beneficie a la empresa. Continuamos con el proceso de control. En primer lugar, nos encontramos con los estándares. Los estándares son una base de comparación para llegar a medir el grado en el que el desempeño organizacional llega a ser satisfactorio o insatisfactorio. Como por ejemplo, podemos llegar a hacer el ejemplo de una pizzería. Muchas pizzerías llegan a usar de 30 a 40 minutos como estándar para los tiempos de entrega. Y pues si se llega a tener un tiempo mucho más largo de los 40 minutos, se llega a considerar insatisfactorio, ya que pues generalmente llegan a reducir el precio si no pueden entregarle una pizza caliente dentro de ese periodo de tiempo. Como pues bien los estándares se pueden llegar a determinar mediante la evaluación comparativa de otras empresas. Y pues nos hacemos la pregunta, ¿qué es la evaluación comparativa? Pues la evaluación comparativa es el proceso de llegar a determinar los estándares de otras empresas, ya que al establecer estándares mediante la evaluación comparativa, pues tenemos varios pasos, y el primer paso que es comparar, ya que pues las empresas pueden llegar a comparar cualquier cosa, desde el tiempo del ciclo hasta la calidad y el precio, y entre otras cosas. Pues como por ejemplo, podemos llegar a ver que a través de muchos estudios comparativos nacionales de miles de departamentos de bomberos, se espera que las estaciones de bomberos respondan a una alarma en 15 segundos o al 95% del tiempo. Además de que el 90% del tiempo no debería tomar más de 60 segundos salir de la estación de bomberos, llega a tomar no más de 4 minutos sino de llegar a la escena. Y pues es ahí donde llegamos a hacer las comparaciones. Como siguiente paso, el segundo paso es identificar las empresas con las que comparar sus estándares. Y por último, el tercer paso es recopilar todos los datos para llegar a determinar los estándares de desempeño de otras empresas. Luego tenemos la comparación con los estándares. Y pues el siguiente paso en el proceso de control es comparar el desempeño real con los estándares de desempeño. Y pues bueno, aunque esto llega a sonar un poco sencillo, pues la calidad de la comparación depende en gran medida de los sistemas de medición y también de los sistemas de información que llega a utilizar una empresa para llegar a realizar un seguimiento del rendimiento. Y pues esto, cuanto mejor sea el sistema, pues mucho más fácil será a las empresas realizar un seguimiento de su progreso e identificar los problemas que deben solucionarse. Ya que pues un ejemplo es que todos los aviones de los pasajeros deben pasar por rigurosos estándares de certificación y seguridad antes de llegar a entrar en el servicio. El siguiente paso del proceso de control son las acciones correctivas. Una vez se ha identificado una diferencia entre el estándar y el rendimiento observado, se pasa a desarrollar e implementar una estrategia que lo corrija.
La información frecuente permite a los trabajadores y gerentes medir su rendimiento y realizar ajustes en el esfuerzo, la dirección y las estrategias cuando lo consideren necesario. Como un ejemplo práctico, en un hotel de Phoenix, Tennis Hill se registró en un momento en el cual solo se encontraba el recepcionista, por lo que tuvo que cargar su equipaje y a su nieto en brazos hasta la habitación. A partir de esto, Denise realizó una mala calificación del hotel en TripAdvisor. El gerente del hotel, al identificar este hecho, realizó un comentario aceptando el error y comunicando que se implementarían cambios en la cantidad y organización del personal, garantizando la disponibilidad de ayuda a los visitantes en su llegada. El control es un proceso continuo, dinámico y cibernético. En resumen, este inicia determinando estándares, midiendo rendimientos y comparando los resultados con el estándar. Si el rendimiento se desvía de los estándares, los gerentes y empleados analizan la anomalía, desarrollan e implementan planes para corregirla, llevando el rendimiento de nuevo a los estándares. Entonces, el control no es un resultado único, se debe realizar continuamente a través del tiempo. Requiere además atención constante por parte de los trabajadores y gerentes, por lo que se le llama cibernético. El término cibernético hace referencia a la gestión de la información y la dirección a partir de la misma. Un ejemplo de control constante se observa en los costos. Con un mercado cambiante es importante el control frecuente y el desarrollo de estrategias que permitan mantener ciertos estándares de rentabilidad. Los tres métodos básicos de control son el posterior, concurrente y anticipado. El control posterior utiliza métodos de recolección de información que identifican las deficiencias de rendimiento después de que ocurren. Por otro lado, el control concurrente recopila información para identificar las deficiencias de rendimiento a la vez que éstas ocurren. Y finalmente, el control anticipado permite predecir las deficiencias de rendimiento antes de que ocurran. Esto lo logran analizando las entradas del sistema en vez de sus salidas. Para entenderlo mejor, establezcamos un ejemplo práctico. Una empresa de logística adoptó una flota de camiones eléctricos que se moverán en un sistema de carreteras con una baja densidad de estaciones de carga, por lo que se corre el riesgo de que un camión quede descargado y detenido en la carretera. Entonces se debe implementar un sistema de control sobre estos sucesos. Entonces, un ejemplo de control posterior sería que el momento en el cual un conductor se quede con la batería descargada y detenido en la carretera, deba llamar a la centralita de la empresa de logística y pedirle al operario que le envíen una batería completamente cargada a su ubicación. Entonces, en este caso, primero ya el conductor se quedó detenido en la carretera y ahí sí reporta y la empresa puede solucionar el problema. Vamos ahora entonces a un ejemplo de control concurrente. Supongamos que la empresa tiene un sistema de información que está recopilando la ubicación por GPS de los camiones constantemente y además se comunica con la computadora interna de los camiones. Entonces, calcula constantemente la autonomía del camión y la distancia más cercana a una estación de carga. Entonces, en el momento en el que identifica que la autonomía es menor a una estación de carga y por lo tanto no va a alcanzar a llegar, emite la alarma y emite el plan de acción para poder recargar el camión mediante un cambio de batería sin que tenga que esperar mucho tiempo detenido en la carretera, sino que en el momento exacto en el cual la autonomía es menor a la estación de carga, de una vez se inicia el plan de contingencia. Por otro lado, un control anticipado sería un sistema en el cual el conductor recibe un plan de carga. En vez de dejar en manos del cálculo de la mente del conductor en qué estaciones va a recargar o no, un sistema informático al principio de su recorrido, una vez identifica cuál es el recorrido que va a realizar el conductor, le informa en cuáles estaciones debe parar a recargar. De esta manera, anticipadamente, se evitaría cualquier tipo de situación relacionada con la carga de los camiones.
Por último, hablaremos de la conveniencia y viabilidad del control. Sabemos que el control es importante para la obtención de las metas corporativas. Sin embargo, los gerentes se encontrarán con situaciones en las que el control no es conveniente. Es posible que los costos del control sean muy altos como para generar una rentabilidad gracias a la mejora del rendimiento que produzca ese control. Veamos un ejemplo práctico. En una fábrica de lácteos se producen bloques de queso de 1 kilogramo. En el proceso de porcionado se utiliza una balanza que tiene un margen de error de 5 gramos. Entonces, los operarios al crear los bloques no los realizan con la medida de 1000 gramos de la balanza, sino de 1005 gramos, para que en las ocasiones en las que la balanza se equivoque, no se vaya a ofrecer un bloque de menos de 1000 gramos, porque podría generar ciertos problemas con clientes o reguladores si se identifica que se está dando un producto con un peso menor al ofrecido. Pero entonces en muchas ocasiones esto va a generar que se vayan bloques de 1005 gramos o 1007 gramos, eh, generando, por así decirlo, una pequeña pérdida. Un posible método de control que se planteó era comprar una balanza mucho más precisa, pero un poco más difícil de manejar y que requiere cierto mantenimiento. Entonces, se debe pensar en el costo de comprar la nueva balanza, en la capacitación de los empleados para utilizarla y además en el mantenimiento de la misma. Es posible que todos estos costos sumados sean mayores al ahorro que tendría la empresa al poder reducir el gasto de estos 5 gramos extra que se van en muchos bloques de queso. Entonces, ese sería un ejemplo claro del cual el costo del control no justifica el aumento del rendimiento.